Universidad Autónoma del Estado. ¿Cómo se llama tu curso? Álgebra de operadores. Muchas gracias. Estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco a Ricardo y a Magali, que son dos de los organizadores, por haberme invitado y tener este gusto de estar aquí, impartir este curso en álgebra de operadores. Y también a Rubén Martínez, que es de mi misma universidad, pero creo que él va a llegar más tarde, me dijo. Álgebra de operadores es un curso que pues no es estándar en licenciatura y en posgrado, creo que porque no habemos muchos matemáticos que investigamos en esa área. Es un área de análisis funcional, por supuesto, ¿no? Es una escuela de análisis. Pero básicamente lo que voy a hacer en el curso, o lo que se trata álgebra de operadores, pues es básicamente el trabajar con el álgebra que ya estoy seguro que ya se tocó aquí, que es el álgebra de operadores en un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, que es la que notamos así. Entonces voy a asumir cierta familiaridad, pero pues es una escuela, entonces son bienvenidos en algún momento pues detenerme y hacerme preguntas, aunque sean elementales. Es como que un poco, pues como que decir, ¿qué tanto vamos a decir del álgebra de operadores en un espacio de Hilbert que justifique hablar varias horas? Pues sí, es increíble cómo puede ser el enfoque que le das matemáticamente a algo, que puede hacer que haya muchos libros para leer, ¿no? Y otros más, yo creo, para escribir cuando uno puede, ¿no? Escribir libros, si no, pues hay muchos para leer. El asunto es bueno, hay una motivación para hacer esto, que eso es de lo que vamos a trabajar o discutir aquí un poco. Pues tengo que tomar una determinación cuando uno pues, va a hacer una presentación. En mi caso, pues álgebra de operadores es un área que no tiene 100 años, ¿no? Como otras áreas de análisis que ya son más... Análisis en sí no es tan antiguo, ¿verdad? Pero álgebra de operadores es una rama, digamos, más o menos reciente de análisis matemático. Lo que he determinado hacer es que vamos a trabajar aquí de manera, tratando de abarcar los resultados más elementales de álgebra de operadores y no tratar de llegar al estado del arte, ¿no? Porque si ustedes investigaron un poco de qué se trata esto, van a ver que hay unos resultados que son como que pues muy difíciles de entender. En el estado del arte, por ejemplo, necesitaríamos hablar de teoría K, por ejemplo, y de cuestiones así que podría ser difícil tratar de explicar en pocas horas, ¿no? Pero vamos a empezar, ¿no? Con lo básico y tratar de llegar a los resultados fundamentales. Entonces, en el curso que es lo que vamos a tocar, pues vamos a llegar, entonces el plan más o menos es llegar a hablar de esto, que es pues lo que llamamos nosotros geometría no conmutativa, que lo voy a escribir así. Y lo que eso quiere decir y es entender cómo, estudiando esta álgebra de operadores en espacio de Hilbert, cuando te tomas ciertas subálgebras, o sea, porque pues, es un álgebra, ¿verdad? Eso es una cosa que igual estoy dando por sentado. ¿Por qué le llamo un álgebra? Pues porque ahí existe una operación que es la suma de operadores, que es la suma puntual de, si te tomas un operador T y un operador S, en un espacio de Hilbert H, tú tomas un elemento xi que esté en H, pues como sumas S más T evaluado en xi, pues es nada más T de xi más S de xi, ¿no? Y multiplicación de la álgebra, pues es la composición de operadores. Entonces, una subálgebra en ese sentido, pues es un subconjunto de esos que satisface, que va a satisfacer, lo que vamos a discutir aquí, cierta propiedad. Y una vez que te tomes esas subálgebras, con eso trabajamos nosotros. ¿Cuáles son todas las posibles subálgebras de eso? Y eso es lo que sorprende, ¿no? ¿De qué manera te puedes tomar subálgebras de esa? Pues es tan vasto lo que se puede hacer ahí en eso, que es de lo que se tratará el curso. Entonces, geometría no conmutativa, lo que hacemos nosotros es tomarte una subálgebra, pues es un acto que podemos pensar. O sea, no sé quién puede pensar en una subálgebra de BDH así de rápido. Así que diga, tal cosa. Bueno, que no sea, ¿sí?
BDH es el álgebra, vamos a escribirlo aquí, pensé que, bueno, lo pongo o lo digo porque en realidad son los operadores lineales en un espacio de Hilbert. Eso es lo que dije, gracias por preguntar. No sé si todos entienden bien qué es un espacio de Hilbert. Es un espacio vectorial que tiene una norma, ¿no? Y esa norma viene de un producto interno que de hecho vi que estaban trabajando ya, ¿no? Y BDH pues es el conjunto de todos los operadores que son acotados, o es lo mismo decir que son continuos. Gracias. Entonces estos son todos los test que van de H en H, que son lineales y continuo. Vamos a ponerle, pues que se oye más analítico, ¿no? Aunque acotado se oye más topológico, pero es más fácil de entender acotado que continuo. Pero bueno. Sí. Bueno, entonces una posible subálgebra de esas, ¿quién puede hacer? Pero el problema es un bien que participe. Sí, es una buena idea. Los operadores invertibles, esos formarán una álgebra, eso es lo que siempre a veces da batalla, que tiene que ser un subálgebra. Entonces, por ejemplo, la suma de dos operadores invertibles será un operador invertible siempre. Pero acuérdense que la definición algebraica de álgebra, ¿no?, es que es un subconjunto de tu álgebra, pero que es cerrada bajo la operación, las dos operaciones, ¿no? Y aparte satisface las distributivas, ¿no? Esa es la definición. Entonces, los operadores invertibles, creo que podríamos tratar de pensar, eso es lo que hacen en matemáticas. ¿Eso por qué no fuese un álgebra? Porque se me hace que alguien puede encontrar dos operadores invertibles, pero la suma no va a ser invertible, entonces no se cumple la cerradura de la suma, entonces esa no es un subálgebra, pero es un bonito subconjunto del álgebra de operadores. Le voy a poner aquí su nombre, estos son álgebra de operadores sobre un espacio de Hilbert. H es el espacio de Hilbert, ¿no? Okay. ¿Son los múltiplos de la identidad? Ese es un muy buen ejemplo, sí, exacto. O sea, los múltiplos escalares de la identidad, o sea, que sería el conjunto de todas las lambda veces I mayúscula, donde I es el operador de identidad en H. Ese funciona muy bien. Entonces, ese es un subálgebra, y de ese tipo de cosas vamos a querer discutir. Hay otros ejemplos, déjenme mencionar otro que es muy famoso, nada más que a lo mejor están un poquito tímidos al inicio. Es el álgebra, por ejemplo, el de los operadores compactos. Ese es uno de los muy importantes. Son de los que trabajamos mucho, porque los compactos usualmente trabajamos con matrices, y bueno, en cierta manera los compactos se pueden pensar que son matrices infinitas, digamos, ¿no? Entonces ese sí es un buen ejemplo que sí vamos a mencionar aquí. Lo que parece increíble, entonces ya me ayudaron ustedes pensando pues que hay muchas maneras de pensar en subálgebras de esta. Lo que parece increíble, que es lo que vamos a comenzar nosotros hoy, es que cuando tomas un subálgebra de operadores en espacios de Hilbert y resulta ser conmutativa, entonces ahí es donde empiezan a aparecer cosas mágicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a estudiar es que cuando tu álgebra, tu subálgebra es conmutativa, la puedes expresar como el espacio de funciones continuas en un espacio topológico. Es el que, bueno, hace ratito veíamos donde X son los Rn, ¿no? Entonces le voy a poner aquí un 0. Pero cuando uno estudia análisis, de hecho voy a mencionar cuál es el fundamento filosófico de esta rama de matemáticas, de esta rama de análisis, que es álgebra de operadores. Filosóficamente, lo que uno quiere hacer en análisis, ¿no?, es estudiar el comportamiento de sistemas en un espacio, ¿no? Entonces, nuestro espacio favorito quizás es Rn, ¿no?, porque ahí puede uno modelar lo que pasa en la física de Newton, y pues en realidad nuestros sistemas dinámicos más
pues útiles, quizás por así usar esa palabra, ¿no? Útil, son los que se modelan en RN. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una, ¿qué es lo que voy a poner a continuación? Hay una correspondencia entre lo que es trabajar con un espacio y trabajar con esta álgebra, ¿no? Que es donde de esto se parte lo que es el análisis clásico. El clásico, pues porque se trabaja con esta álgebra de funciones, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros en geometría no conmutativa, pues es dar como que el brinco, decir, bueno, no trabajes con esta. Porque aquí no es claro, ¿verdad? Ver por qué esta álgebra de funciones continuas lo puedo ver como un subálgebra, como una subálgebra de un BDH. Eso no es fácil, ¿verdad? A eso nos vamos a dedicar un poco de tiempo del curso, tratar de ver de eso. Vamos entonces a introducir cómo es que esta álgebra se puede ver como una álgebra de operadores o un subálgebra de operadores de BDH, ¿no? Entonces, esto de geometría conmutativa, entonces lo que propone es generalizar el estudio de C0 de X y aquí voy a poner esta otra porque aquí no lo he querido decir, pero lo tengo que decir, ¿verdad? Siempre cuando uno estudia análisis hay su componente de que no es nada más tan fácil como se ve, siempre hay trucos bajo de la manga. Este C0 de X, ¿qué diferencia tiene con L infinito de X? Bueno, voy a presentar esta de acá, no sé si algunos de ustedes conocen es una álgebra igual de funciones, pero ¿cuál es la diferencia con esta? Sí. En infinito estás buscando que la función tenga supremo en todo el conjunto, sea acotado, ¿no? O sea, sea menor que infinito. Ah, bueno, estás describiéndome la definición de como conjunto que es exacto. Sí, pero ¿qué característica tienen estas funciones? Aquí, ¿qué elementos viven? Son funciones que van, bueno, aquí no lo puse, pero lo puedo igual poner. ¿De dónde van? Como conjunto de X en los complejos, ¿no? Tal que F es continua. Y entonces aquí comienzan estos detalles, ¿verdad? ¿Por qué le pongo este sub-0 aquí? Pues porque empieza uno a decir, ¿por qué esta X no puede ser cualquier espacio? Tiene que ser algo más o menos como Rn. Y topológicamente lo que uno hace entonces es, cuando va y se mete con ese tipo de abstracciones de un espacio, ¿en qué se parece Rn a un espacio, digamos, topológico general? Pues a que es Hausdorff y es localmente compacto, ¿no? Entonces va a ser una de nuestras restricciones. Vamos a trabajar, aquí voy a poner, en caso de que trabajemos con las funciones estas que son continuas y se desvanecen en infinito, tengo que poner aquí, esto empieza a ser, ¿qué significa eso? Sí, esas funcionan. Esas funcionan. Las de soporte compacto viven aquí. Y este espacio va a tener que ser Hausdorff y localmente compacto. Bueno, entonces ya uno lo que hace entonces como álgebra tiene su norma y eso creo que es de lo que tenemos que hablar. Bueno, creo ya se mencionó en norma aquí en la definición de pero este conjunto, ¿por qué es un álgebra? Bueno, si ya nos tratamos de enfocar a que es ese conjunto de funciones continuas, ¿no? La suma y el producto en este caso son los usuales de funciones, son los puntuales, ¿no? Lo que hace aquí que podamos hacer análisis es que es un espacio normado también. Y entonces esa norma es la norma que se llama la del supremo, que creo que alguien ya que mencionó. La norma en este caso es el supremo de los x en x, tales que, bueno,
se toma, bueno, estos son números complejos. Entonces, para el número complejo se usa nada más como valor absoluto y para las normas de los elementos de una álgebra, la doble barra. Entonces, este espacio normado se vuelve una álgebra normada, ¿no? Y entonces eso vamos a definir formalmente en un momento. Es donde ahí empieza uno a entender que cuando uno hace matemáticas, esto lo comentamos mucho nosotros en análisis, ¿verdad? Que análisis surgió como una necesidad de explicar muchos fenómenos, ayudar a la gente que estaba haciendo física en su momento, en siglos atrás, ¿no? Y de repente nos ha gustado tanto hacer análisis que comenzamos a hacer análisis pues porque nos gusta hacer. Y a veces no es tan fácil ver las aplicaciones en física, a no ser que uno de veras esté tratando de colaborar buscándolas. Y que vivimos en este como que universo paralelo haciendo matemáticas porque se pueden abstraer y resulta más fácil de explicar, ¿no? Entonces la motivación está aquí y lo que quiero, no termino de escribir aquí, ¿verdad? Este es C0 de X, que pienso que es el más conocido. Y ese para quien trabaja, pues cuando X es un espacio topológico. Pero esta otra álgebra de aquí es muy parecida y también la ven en sus cursos de análisis. Esta álgebra, ¿qué necesita X? ¿Que sea un espacio topológico? No, necesitas que sea un espacio con medida, ¿no? Y una vez que tienes un espacio con una medida, sea una medida de probabilidad, que satisfaga la definición que vamos a repasar aquí en su momento, pues esa medida, entonces ya te permite aquí considerar el conjunto de qué funciones, pues las funciones medibles, ¿no? En el sentido de teoría de la medida. Aquí pude haber preguntado eso y no, por eso no lo quiero hacer, pues se mete uno en detalles y todavía no estamos en eso. Estas funciones, ¿por qué son continuas? Pues porque hay una definición y no es la de cálculo estrictamente del epsilon delta, porque no sabes si esto es métrico, ¿verdad? Pero entonces hay una definición abstracta topológica de por qué esto es una función continua. Pero ¿qué significa que sea una función medible? Pues eso ya lo veremos. Lo voy a escribir aquí solo porque ya algún compañero de ustedes ya me había completado. Estas también son funciones que van de X en C, medibles. Entonces en este caso tienes que X es un espacio medible, con medida. Y me falta, ¿verdad? Y es tal que qué cosa, ya sí me lo dijeron. ¿Eso cómo se escribe? Lo pongo así esencialmente acotado, mejor con palabras y nos evitamos por un momento ahora esencial. Bueno, nos entendemos que es importante entender esto, ¿verdad? Al menos como conjunto que es. Y entonces eso nos restringe, ¿verdad? Lo mismo aquí, no considera todas las posibles funciones de X y C, solo las continuas. Y con eso hago mis matemáticas y hago matemáticas bonitas con ellas, ¿no? O puedo considerarlas al conjunto de funciones medibles que son esencialmente acotadas y eso me va a permitir hacer otro tipo de matemáticas. Y ese es otro tipo. Entonces, lo que tengo que hacer, mi tarea va a ser entonces ver por qué estas pueden verse como un subconjunto de B de H, un subálgebra de B de H, y ver por qué estas también se pueden ver como un subálgebra de B de H. Lo que vamos a descubrir entonces es que al trabajar con estas y hacer las matemáticas, lo que me va a quedar es un subálgebra que tiene que satisfacer una condición en que es una subálgebra de B de H, pero con cierta topología, y esa topología va a ser la topología de la norma de operadores. O sea, tiene que ser cerrada bajo la norma de operadores. Y cuando haga las cuentas con esta, lo que me va a quedar es que va a ser la topología débil de operadores o la topología fuerte, que eso va a ser uno de nuestros premios, que voy a escribir un momento aquí de lo que vamos a tener que hacer, que es el famoso teorema doble conmutante de von Neumann, así se llama, ¿no? Que para cuando uno trabaja con estas cosas, la topología fuerte y la topología débil, bajo ciertas condiciones coinciden. Esa es lo que quería escribir aquí, pero pues es importante que nos vayamos más o menos entendiendo de que esto pues, es lo que estamos haciendo, trabajando
Bueno, primero viéndolas, se dice, realizándolas, que está mejor. Como subálgebras de BDH. Y lo cual resulta en el estudio, voy a poner, ya dije, álgebras estrella es cuando las consideras cerradas con la topología de norma, y álgebras de von Neumann, pues cuando las consideras con la topología de operadores débil, que pues, en su momento vamos a explicar, ¿no? Y resulta generalizar el estudio realizándolas, dije, ¿verdad?, como subálgebras de esto, y que resulta en el estudio de álgebras estrellas o más bien y álgebras de von Neumann, Neumann. Entonces, nos vamos a enfocar un poco entonces a esto primero. Lo que vamos a hacer después es, a ver qué orden tengo, porque si no, lo voy a hacer. Que no, en realidad, a veces no importa el orden, eso es otra cosa, pero... Ay, se ve chiquito esto. Bueno, vamos a hacer esto que es lo puse en este orden, así que lo voy a seguir porque no, la siguiente cosa que vamos a hacer entonces es probar esto nos va a llevar yo creo que el día de hoy y parte de mañana, y luego entonces vamos a hablar del teorema doble conmutante. Que ya mencioné, ¿no? Sé que me va a permitir entender por qué el infinito de X es un espacio de funciones muy bonito, que muchos ya sabían, que hay otros espacios bonitos en análisis. Y vamos a continuar con esta otra construcción que se llama la construcción GNS, que es G de Gelfand, N Neymark, pero no Neymar, ese es el futbolista, y S Sigal, que lo que permite es precisamente solucionar este problema, ¿no?, de cómo ves a estas álgebras de funciones como subálgebras de operadores. Entonces, como podrán ver ahí, la problemática es que tienes que construir un espacio de Hilbert adecuado en el que ver cómo puedes ver una función como un operador, ¿no? Ese es. Y por último, que a ver, esto nos debe entretener la semana, voy a mencionar algo de sistemas dinámicos, y esta construcción la voy a llamar construcción del producto cruzado. Que es una construcción, repito, que la hago cuando tengo un sistema dinámico, donde un sistema dinámico, ¿qué entienden por sistema dinámico, verdad? Como se dan cuenta aquí, lo que hacemos es trabajar con los que son ya abstractos. Entonces, a lo mejor ustedes traen una idea de lo que es un sistema dinámico, pero para nosotros un sistema dinámico es nada más, depende del caso donde quieras trabajar, si con medida o con topología, pero lo que tienes es un grupo un grupo G que actúa en el, homeomorfismos, pero vamos a ponerlo de una vez así, de un álgebra de operadores, ¿no? El grupo de automorfismo, esto es vamos a poner así.
un mapeo de un grupo abeliano en el grupo de automorfismos de una álgebra. Entonces, lo que hace uno, bueno, esto viene de la manera clásica. En realidad, en las matemáticas clásicas, el sistema dinámico lo que necesitas son los reales que actúan en Rn, ¿no? Porque te dice cómo van moviéndose los puntos de Rn y ese movimiento lo van dictando una ecuación diferencial, ¿no? La resuelves y es lo que te da es el flujo del sistema dinámico, que es la manera clásica. Entonces, de manera clásica, usualmente lo que haces es ¿no? Nada más que bueno, homeomorfismos de Rn, por cada vez que tomas una T, pues te dice, te da ¿no? El famoso flujo bueno, nada más me estoy adelantando un poco aquí, nada más para entender que ese es, como últimamente, de todos modos, la filosofía de lo que hacemos en álgebra de operadores. Me das una manera clásica de entender esto, y ahora lo que quiero hacer es algebrarla, ¿no? Que es también una cuestión que no es novedosa en matemáticas. Me das un problema, lo quiero volver un problema relativamente más fácil, o donde tengo otro tipo de herramientas para poder hacer una aportación. Entonces, como se darán cuenta, un homeomorfismo en Rn, ¿cómo lo ves como un automorfismo en un álgebra? Pues es algo que igual ustedes pueden ver. Esta Rn corresponde a esto de aquí. Entonces, si lo quieres algebrizar, trabajas con esta. Entonces, lo que haces es sustituir este homeomorfismo por automorfismos. Y eso, ¿cómo lo haces? Pues si te tienes phi de t aquí, lo que haces es, si te tomas una función f, ¿a dónde la mandas? Pues tiene que ser una nueva función aquí, entonces es f compuesto con phi t. Entonces esa es la manera, digamos, que funciona. Además de lo curioso que eso te puede ocurrir, digamos fácil, pero que funcione y haga que toda la maquinaria funcione, es lo sorprendente. Entonces estas cosas clásicas las vamos a ver como álgebra de operadores aquí. Bueno, pero ¿dónde está el álgebra de operadores aquí? Pues es lo que hace el producto cruzado. Si me tienes un sistema dinámico, a esto lo voy a mandar a una nueva álgebra. Vamos a poner que este es alfa, ¿no? Una nueva álgebra de operadores más grande, que lo que estudies aquí contenga toda la información del álgebra con la que tienes, en este caso pues, Rn si estás en el caso clásico, junto con la acción, ¿no? Que esto pues es el análogo de pues, las leyes de los flujos, o la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces es como que una abstracción de esto clásico. Y creo que con eso vamos a tener... ¿Hoy hasta qué horas tengo? ¿A la 1:30? Gracias. Vamos. Entonces no sé si tengo entendido que hay sesión de problemas en la tarde, entonces voy a tratar de dejar algunas cosas, unas cuestiones sencillas para los ejercicios. Creo que eso nos va a permitir ir un poquito más rápido. Nada más quiero mencionar, antes de pasar a las definiciones formales de estas cosas de álgebras estrella, esto que puse aquí fue como que, al menos como que les puedo convencer de que hay una correspondencia, ¿no? Entonces, entre topología y álgebra, ¿no? Y que lo que estamos buscando entonces es ver que esa topología, por eso se llama geometría no conmutativa, ¿no? Como esta álgebra es conmutativa, si te consideras ahora álgebras de operadores que no sean conmutativas, entonces eso lo que te va a permitir es ver que hay una correspondencia a algo que es un espacio topológico, que ese ya no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, trabajar con álgebras de operadores lo que hace en cierta manera, que esa fue la propuesta interesante que hizo Alan Kohn en los 80s, para cuando se inventó la geometría no conmutativa, es que ahora no vamos a trabajar con puntos, sino que vamos a trabajar con operadores, ¿no? Y los puntos, quién sabe cómo se ven, porque eso también tiene... Bueno, les decía que yo no pensaba decir mucho de esta justificación en física, ¿no? Pero ustedes saben que en física, cuando se trata de hacer estas cuestiones de mecánica cuántica, ya no aplican esas leyes las de Newton, porque
tus partículas, ellas a veces no, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues no puedes decir que están localizadas en cierto momento del tiempo en un punto del espacio en particular, ¿no? Sino que están aproximadamente en un lugar, ¿no? Con cierta probabilidad. Entonces esto también justifica el por qué es más el trabajar con estas álgebras de operadores en vez de con espacios o sus álgebras de funciones continuas o estas, es una herramienta poderosa para tratar de resolver problemas en la física, ¿no? Bueno, entonces aquí no... bueno, voy a decir nada más una cosa porque creo que es importante como que motivarlos para que, les decía yo, no vamos a profundizar tanto el estudio de esto porque no tenemos tanto tiempo para dar un curso de álgebras de estrellas, un curso de álgebras de von Neumann, un curso de producto cruzado, pero sí llegar a ver algunos aspectos importantes, ¿no? De la teoría. Entonces, uno que me gusta mucho mencionar porque es como que muy bonito, que es este espacio, dije que es Hausdorff y localmente compacto. ¿Qué pasa si lo sustituyes con uno que es Hausdorff, pero compacto? Y aquí otra vez, quizás me pongo a decir, y no sé si está claro para todos qué es la diferencia entre un espacio localmente compacto y uno compacto. Pero al menos la noción sí creo que deben de tener la mayoría. ¿Cuál es un ejemplo de un espacio compacto y uno que es localmente compacto, pero no compacto? Localmente compacto, pero no es compacto. ¿Y quién sí es compacto, por ejemplo? Es cero, muy bien. Bueno, entonces, qué bueno, gracias. Entonces, si consideras que sea si aparte es compacto, entonces aquí esta correspondencia se le puede eliminar este maloso subcero de ahí, o sea que se desvanezcan en infinito, porque ahora, pues todas las funciones continuas en X son acotadas, ¿no? Porque esa es también una de las cosas topológicas. Entonces, estas correspondencias, estos diccionarios de lo que pasa al espacio topológico y lo que le pasa al álgebra, se van disfrutando más. Y a ver, ¿cuál es otra de mis favoritas? Ah, sí. Si te tomas un conjunto abierto y te tomas la restricción, abierto U en X. Lo que te queda aquí, tengo que borrar acá ahora, es esto que ya no lo vamos a alcanzar a demostrar, pero son cosas que, repito, pues puede ser motivantes para ustedes. Lo que te queda aquí es un ideal de como aquí sí es fácil dar subálgebras del álgebra de funciones continuas, por eso en el análisis clásico es más fácil entenderlo que cuando lo abstraemos. Que es más fácil cuando se abstrae, sí es cierto, pero como que en el clásico es como que más fácil tener la intuición. Quizás cuando vean aquí los teoremas que tenemos que hacer y las herramientas, pues sí, como que dan un poco de dolor de cabeza quizás, pero pues acostumbra uno y cuando ve los resultados pues son mucho más limpios, ¿no? Pues ahí está. Y yo creo que, bueno, los que han estudiado el curso de topología y saben que si te dan un localmente compacto y lo compactificas, a eso se llama la compactificación del espacio. Entonces lo que resulta, que eso, a ver si sí me da tiempo de verlo, es que a una álgebra, cuando la tienes, a una álgebra C estrella en general, que no tenga una unidad, porque aquí una cosa que dije, pero lo voy a poner, se tiene unidad, ¿no? Además. ¿Quién es la unidad de esta álgebra? La función, no identidad, pero casi. La función que mapea todo al 1 complejo, ¿no? O sea, la función constante 1. ¿Sí? Porque te agarras cualquier x en x y lo mandas al 1 complejo, y entonces esa es una función continua ahora sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aquí no vive esa función? ¿Por qué la función constante 1 no vive en C? Porque no se desvanece en infinito. Entonces ya ven las sutilezas que comienzan a surgir en el análisis, ¿no? Que es como que injusto. Métanle la unidad a esta. No, pues porque no vive ahí, no se desvanece en infinito. Pero aquí sí ya, ¿no? Entonces hay una construcción en álgebra C estrella que te permite, si no tiene unidad,
le puedes meter unidad y cuando haces esa construcción de manera abstracta corresponde exactamente a esto. Si tu álgebra es conmutativa y no tenía unidad, pues entonces corresponde a un espacio que era localmente compacto pero no compacto. Y cuando le pones la unidad, corresponde a la compactificación de tu espacio X. O sea que todo es como que un diccionario muy bonito, ¿no? Y no tenemos tiempo de verlo todo, pero sí al menos lo menciono. Bueno, entonces creo que ahora sí, más me vale comenzar a hacer algo, si no, no. Ahora, comienzo con entonces mis definiciones. Aquí vamos a seguir acá. Que creo que algunas de ustedes, algunos conocen estas definiciones. ¿Qué es un espacio? Una álgebra de Banach, que eso es lo primero que definimos. ¿Qué es? Es un álgebra, como álgebra, es álgebra que es, bueno, mencionamos ya dos cosas. Para que sea un álgebra dijimos que tiene que tener una suma, tiene que tener un producto, pero que también no dijimos, pero es parte de la definición, que tiene que tener un producto por escalar, o sea que tiene que ser un espacio vectorial. Entonces, son tres operaciones en realidad las que tiene, nada más que la multiplicación por escalar, pues es como que, aquí lo tengo que decir, es un álgebra de Banach sobre los complejos, o se dice compleja, ¿no? Sobre los complejos. Que es las que manejamos nosotros. Que también hay matemáticas que se hacen con que en lugar de los complejos, pues sobre otro campo, ¿no? Pero en análisis funcional nos gustan los complejos. Bueno, ¿qué satisface esa álgebra de Banach? Pues que es una álgebra normada. Y con la métrica que obtienes por esta norma es un espacio completo. O sea, es un espacio de Banach, ¿no? A ver, no sé si está claro. Creo que quiero decir demasiadas cosas con pocas palabras y termina uno no diciéndolo bien. Bueno, ¿qué significa que sea de Banach? Que es por eso, ya ven, aquí no lo puse así en las notas. Puse que es completa, que es lo que dije. ¿Qué significa que sea completa como espacio vectorial? Ajá, que eso es lo que hacemos en nuestros cursos de análisis funcional, pues, probar que cierto espacio es completo, ¿no? Entonces ya se vuelve un espacio de Banach y hay mucha teoría muy bonita que se puede hacer. Y me falta decir una cosa muy importante, tal que satisface esta relación. Esto es importante porque muchos matemáticos les gusta tratar de abstraer, ¿verdad?, cosas y entonces, por ejemplo, esa desigualdad, ¿qué significa? Pues trata uno de dar condiciones para que cuando a la hora lo que va a discutir uno es ver si entonces la suma es una función continua, ¿no?, de A cruz A en A, porque es una operación. La suma, por ejemplo, o el producto. Y entonces estas cosas se hacen para que el producto satisfagan relaciones bonitas, ¿no?, una vez que sea continuo. Entonces, si no, hay álgebras, alguien puede decir, yo tengo un ejemplo en mi cabeza, una álgebra es normada sobre los complejos, pero no satisface eso. No, pues no es una álgebra de Banach, no es lo único que podemos decir. Pero está muy bonita, bueno, ¿puedo escribir un paper? Sí, se puede, o sea, sí hay gente que hace eso y también está bien, ¿no? Pero esa es nuestra definición y es para toda AB, bueno, por supuesto. Sí, sí, verá, la cantinflé mucho. Un álgebra de Banach A sobre los complejos, es una álgebra que es de Banach, aquí se me salió muy cantinflesca. Un álgebra de Banach A es una álgebra sobre los complejos, vamos a ver aquí.
y lo bueno que lo puedo abreviar ahí sobre C, ¿no? Que es normada y es espacio de Banach, ¿no? Que es normada y espacio de Banach, ahí se debe entender que como es álgebra, decía, es normada como pues tiene suma, tiene producto, había dicho, ¿no? Y la multiplicación por escalares, que es de los complejos, pues eso lo hace un espacio vectorial. Entonces, como espacio vectorial es un espacio de Banach. ¿Sí, Magali? Ahora sí, gracias. Entonces, bueno, entonces comenzamos a poner la operación estrella, porque lo que vamos es definir el álgebra C estrella, ¿no? Un álgebra de Banach estrella, un álgebra estrella de Banach. ¿No tiene que ser asociativa? Sí supongo que parte de la definición algebraica de álgebra es que sea asociativa. Algunos autores creo que dicen que tiene que ser un álgebra asociativa y si no lo dices no es asociativa, pero para nosotros sí. Sí, gracias Ricardo. Son de esos detalles. Cuando da uno un curso de álgebra moderna, no sabe si decir porque sí es asociativa, sí. Es un álgebra asociativa. Un álgebra estrella de Banach es un álgebra A, es un álgebra de Banach con una operación adicional estrella que va de A en A, que se llama la involución, sí, gracias. No le voy a llamar adjunta, perdón. No, involución es más cuando es una operación. Esta la voy a usar. Es la adjunta, llamada la adjunta. Y que satisface todas las propiedades que quieres pedirle a una operación, ¿no? O sea que es continua. A es A más B estrella. Es A estrella más B estrella. Esa es la primera cosa que quieres que sea esa operación. Y bueno, es una cosa curiosa porque usualmente las funciones las denotas con f y evalúas f paréntesis de x, pero esta operación, como va de A en A, pues le pones paréntesis y la estrella arriba, ¿no? Como la adjunta de operadores. De hecho, está generalizando esa cuestión. Y por supuesto, las cosas de la adjunta, ¿qué otra es? Pues es lineal. ¿Qué significa? No solamente es esto, significa que si le sacas la estrella a un producto con escalar, el escalar sale conjugado. Y si tiene esta propiedad también que tiene, que si le agarras dos veces la estrella, pues te devuelve el mismo. Y por último, si tomas el producto, lo que hace es voltearlo. Y por fin, ¿qué es un álgebra C estrella? Es un álgebra estrella de Banach que va a satisfacer esta condición que es la más importante de la teoría, que es la que se llama la ecuación C estrella, y lo que hace es pues darle ahora sentido geométrico a lo que vamos a hacer aquí con los elementos de esa álgebra. Y esta ecuación pues simplemente que cuando multiplicas un elemento con su adjunto y le sacas la norma, esto es lo mismo. Entonces se llama la ecuación C estrella, ¿sí? Pues ¿por qué lo que define al álgebra C estrella?
Ahora, hay muchas álgebras que otra vez alguien, pues si yo tengo en mi mente una álgebra de Banach estrella que no satisface eso, pues no es álgebra de estrella. Y si cuando lo sea, pues va a tener propiedades bonitas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer algo de matemáticas. No podemos pasar un día, ¿verdad? Así que no digamos que hicimos algo de matemáticas. El lema, lo voy a poner como un lema. La operación adjunta, la adjunta es una isometría. Bueno, en los ejercicios puse otras cosas como que también muy elementales. Creo que puse probar quién debe ser la adjunta del... Bueno, A es un álgebra, ¿no? Entonces tiene un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. Y esos son elementos distinguidos en un álgebra. Entonces ahí los ejercicios es qué te debe dar la adjunta del 0, qué te debe dar la adjunta del 1. Y lo puedes adivinar, creo, pero la cosa es esto aquí en análisis. Bueno, pruébalo, ¿no? Y bueno, aquí hay una de esas cosas que son elementales, pues a ver, pruébalo. ¿Qué significa que sea una isometría? Pues que te toma la norma, bueno, es más fácil decirlo con f de x, es lo que decían. ¿Qué significa que una f sea una isometría? Que la norma de f de x es lo mismo que la norma de x. Entonces, en este caso, la isometría es estrella. Entonces, lo que tengo que probar es que la norma de A estrella es lo mismo que la norma de A. Eso es lo que me está pidiendo. Bueno, es lo que tengo que probar. Que esta adjunta tiene que ser una isometría. Bueno, la hipótesis, verá, es que ya asumo en álgebras estrellas. Tengo una álgebra estrella. Ay, no lo puse, pero es que isometría se define de Banach. Bueno... Pero sí, mejor pongo las hipótesis, si no, al rato vamos a salir con contraejemplos como aquel, ¿no? No es una álgebra estrella, pero es esa estrella de Banach, aquí no es una isometría. Bueno, ¿cómo lo demostramos este tipo de cosas? Pues así, ¿verdad? Tenemos que sea una álgebra estrella. Y sea A en A. Entonces, por demostrar que A estrella en la norma es lo mismo que la norma de A. Y pues hay que hacer estos truquitos, que creo que pues por eso lo hago, porque creo que son como que muy... sí, ya sabes cómo. A ver, por favor. Si teníamos otra definición de la norma, o nuestra definición inicial es la propiedad de arriba. ¿Esta? Sí. Bueno, Inicialmente, ¿cómo definimos la norma? como es un álgebra estrella de Banach, quiere decir que es un álgebra de Banach con una operación adicional, y que si sea un álgebra estrella de Banach quiere decir que sea un álgebra de Banach, ¿no? Y para que sea álgebra de Banach tiene que tener una norma aquí. O sea, esa es la misma, es la misma norma que la define como una álgebra de Banach en este sentido, o sea que tiene una norma, de modo que con esa norma como espacio vectorial es un espacio de Banach. Bueno, es que comienzas con un espacio de Hilbert, pero si el espacio de Banach es más general, o sea, si ese contiene al otro... Todavía no hemos llegado. Es que es una cosa muy curiosa. Yo comencé hablando de espacios de Hilbert y dije que esto es las cosas que vamos a llegar. Es que aquí con este tipo de álgebras todavía no se ve dónde está el espacio de Hilbert. Entonces aquí estoy definiendo que es una álgebra C estrella en general y todavía no se ve el espacio de Hilbert. Entonces la sorpresa va a ser que cuando es conmutativa va a aparecer un espacio de Hilbert y va a aparecer esta álgebra. Y de hecho, tienes toda la razón. Aquí, de hecho, esta es una álgebra C estrella y todavía no he dicho cómo se ve como subálgebra de esta. Entonces, esto va a aparecer aquí. Bueno, cuando veamos esta clase, la construcción GNS. Es ahí donde aparece el espacio de Hilbert. Y sí va a haber muchas preguntas, supongo, sí. Sí, pero hasta ahorita, como estoy comenzando de pura manera algebraica. O sea, todavía no hay Hilbert, pero sí va a haber.
¿Alguna otra pregunta? Pensé que me iban a dar la demostración de esta. ¿Mande? Usas el punto 4, el de A de estrella igual a de estrella, estrella. ¿Pero es con AB? Ah, con AA. Con A. Pero luego, ¿qué hago con B, con A estrella, estrella? Por el otro lado tienes la propiedad de vida y ya tienes una desigualdad. Sí, muy bien, sí, sí, sí. Nada más que no pensaba usar con la estrella primero. Primero pensaba usarla normal, o sea que trabaje con A nada más, la norma de A. Y lo eleva al cuadrado y esta te da esta de aquí, ¿no? Entonces, fíjense. Creo que está bien. Si lo empiezan de este lado, de todos modos, les da. Entonces tenemos... Entonces, si te tomas la norma de A y la elevas al cuadrado, por la propiedad de estrella, pues te queda A estrella A. Y ahora aplicas la definición de álgebra de Banach, que se parecía que también se usa a cada rato, pues es importante tenerla. ¿Y esto qué me dice? Bueno, aquí alguien que sea muy estricto de decir, lo que voy a hacer aquí es cancelar la norma de A, pero si es 0, ¿qué pasa? Pues lo que voy a concluir es que, ¿qué pasa si es 0? Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Entonces, pero a muchos cuando redactamos les molesta, hay que decir que no es 0, bueno, que no sea 0, pero si no, de todos modos lo que voy a concluir lo abarca. Entonces, por tanto, la norma de A es menor o igual que la norma de A estrella para toda A en A, ¿no? Pues es lo que acabo de decir, ¿no? Pues si es 0, es cierto, aparte, ¿no? Y si no es 0, pues ocupo aquí y cancelo, ¿no? Y ahora sí, puedo decir que como es para toda, pues ahora puedo tomar, es en particular es cierto para A estrella. Pues la norma de A estrella tiene que ser menor o igual que la norma de su estrella, pero entonces es estrella, estrella. Y ahora puedo usar la propiedad 3 de aquí. Y esto me queda que esta es. Y ahora ya tengo las dos desigualdades. Bueno, vamos a poner luego. La norma de A es igual a la norma de A estrella. Bueno. ¿Preguntas? Entonces, truquitos algebraicos a cada rato los necesitaremos. Entonces, déjeme ya, se me acaba el tiempo. Uy, ya se me acabó. Entonces, déjeme nada más mencionar en los ejercicios, igual, aquí lo que quiero es probar, estas son las que di de principio, que estas son ejemplos canónicos de álgebras estrellas, pero bueno, entonces hay que aplicar la definición y probarlo, ¿no? Entonces, yo lo dejo para los ejercicios. En realidad aquí la única que quería hacer, que es, digamos, la no trivial, ya no la escribo porque no me da tiempo, pero lo digo, ¿por qué la operación del supremo, la norma del supremo, hace que satisfaga esta operación? Bueno, la ecuación estrella. Y no es difícil de probar, digo que es lo más difícil de hacer de ese ejercicio, pero no es difícil. Entonces, nada más lo escarabateo aquí porque no me da tiempo, ¿no? Si te tomas la norma infinito del producto de F estrella con F, por cierto que no dije quién debe ser F estrella, pero creo que todos lo sobreentienden. ¿Cuál es la adjunta en el espacio C sub 0 de X? Sí. Entonces aquí cuando lo que haces es la norma del infinito es el supremo de todas las... Bueno, lo tendríamos que escribir, ¿verdad?
Sí, Ese producto es producto puntual, no composición. así es. Sí. Es el álgebra con la suma puntual y el producto puntual. Y la adjunta es tomarse o sea, f estrella si la evalúas en x. Lamento que por estar corriendo aquí al final. Pero esto lo que hay que probar es que es... Y lo único que hay que hacer, repito, es aplicar la definición aquí. Esto lo que tiene que ser es el supremo. Bueno, lo voy a poner acá. Antes de que me regañe Ricardo, ya me pasé unos minutos. Es esta, dijimos, y es f estrella de x. Pues lo voy de una vez a sustituir, ¿no? ¿Quién debe ser? Es f de x barra por f de x. Y esto queda, esos son números complejos, ¿no? ¿Qué pasa si multiplicas un número complejo por su conjugado? Cuadrado. Entonces esto es como que, pues muy, muy placentero ver que es como que fácil, ¿no? Entonces te da precisamente. Y para que veas qué es esta de acá, pues aquí también hay que hacer un poco de análisis, ¿no? Porque es este es el cuadrado de un supremo. ¿Y por qué se puede ver como el supremo de los elementos al cuadrado? Pero es igual. Bueno, es un ejercicio, ¿verdad? Pero eso también vale la pena ver si uno entiende un poco de análisis y hacerlo pues, como se debe, ¿no? Pero, bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, así que le agradezco. ¿Esta? Continua. No discutí eso, no, de definición no. Pero sí debe de ser, si son de las preguntas para los ejercicios. Si es, ¿cómo se demuestra? Más bien, ¿no?